Pero bueno, vamos entrando ya también a la mesa de las insumisas. Ya estamos viendo ahí a la Ingrucha y a Daniela Pastrana, así que les vamos dando la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Ingrucha, Daniela. Hola, hola, buenos días a todas, a todos. Hola Ernesto. Hola, hola. Buenos días. Buen jueves de aprobación, ¿no? De la reforma. Sí, De Ya, sí. disfrutar, de disfrutar lo votado. Ay, híjole, sí, de disfrutar lo votado. Oye, Daniela, no sé si es posible que muevas un poquito, ándale, para que te entre un poco más de luz, porque te tenemos sí, ahí. es que estoy últimamente he andado del tingo al tango y digo, ya Ingrid, que me he encontrado con ella en 2 o 3 ocasiones, sabe, he andado con algunos temas de hospitales y eso, entonces me ubico en el lugar más cercano, pero ya estamos ¿Cómo, aquí. cómo está tu mamá? Sí, sí, bien, no, no es mi mamá el Ah, problema ahorita. ok. Pero sí, o sea, sí hay gente que requiere atenciones, necesitamos ciudades y países con sistemas de cuidados, evidentemente, eso ya lo hemos dicho hace mucho tiempo, los cuidados recaen siempre sobre todo en el sector de mujeres, los cuidados de personas mayores, los cuidados de niños, niñez y los cuidados también de personas que están enfermas. Entonces, pues así nos pasa. Pero bueno, estamos ya aquí, otra vez invadiendo aquí otro espacio, ya con luz y listas para platicar de estos temas que tienen que ver con el país y el mundo, ¿no? Pues sí, pues ¿con cuál les gustaría empezar de los dos, con el debate Kamala Harris y Donald Trump, o estos debates ahí, batallas campales que ha habido aquí pues en el país, no solamente en la Ciudad de México, en el país, y ahí hay mucha tela también de dónde cortar. Con qué quieren arrancar, compañeras? Ingrid, pues si quieres, vamos dándole. Ingrid quedó Los formalmente gringos. de darnos un masterclass del postdebate, así que Oh. vamos a ver, Ingrid, ¿cuál es el balance que tienes del postdebate en los Estados Unidos? Kamala Harris y Donald Trump, pues desde mi punto de vista, y nada más para comentario, para echar a arrancar el tema, pues no era lo mismo Joe Biden que Kamala Harris para Donald Trump, Ingrid. Sí, pero Alien contra Depredador igual, ¿ah? O sea, aquí estamos. ¿Cuál de los dos es peor? Halcón contra halcona, ¿no? Sí, uy. O sea, mira, claramente no es Biden, porque Kamala es una persona que está más articulada en este momento, no como Biden, que no fue capaz ni de responder. Y ella trae además una personalidad, una forma de ser que es muy atractiva, porque es una persona muy expresiva, que hace muchos gestos con la cara y que está ahí como poniendo esas caras así como de qué está hablando esta persona, ¿no? Y es además muy amigable, muy cercana, ¿no? O sea, tiene otro perfil muy diferente a Trump en términos de cómo se ven, ¿no? Frente a las cámaras. Trump siempre tiene su misma cara de odio, porque es alguien que no cambia un rictus que tiene así como facial, donde habla así bien enojado, pero ella tiene más capacidades, ¿no? De ir como cambiando. Además, ella trae la narrativa de que viene de abajo, de que viene de un mundo racializado, de que fue criada por su madre, de las mujeres. Entonces, claro, con eso se le opone a Donald Trump, donde por supuesto que en el debate queda muy claro que Donald Trump está muy lejos de eso, ¿no? Es como el tema terrible para él, el tema de las mujeres, del aborto, etcétera. Ella con bastantes propuestas, por cierto, de la misma calaña que las de Biden, no hay ninguna diferencia con lo que propone o ha hecho el gobierno de Biden, y Trump siempre con la política del miedo, la política esta de antimigrante, una política de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, de que está todo mal, de que la economía está fatal, de que la gente se está muriendo, y un par de delirios psicóticos ahí entre medio que uno dice, uff, cuando él menciona que las personas migrantes comen mascotas, perros y gatos, ¿no? Y eso fue como el clip que circula por todos lados porque la locura de Trump ahí queda como muy de manifiesto, ¿no? Pero él muy centrado siempre en la migración y siempre, ¿no? Diciendo que hay que cerrar la frontera y que está entrando gente a Estados Unidos que son enfermos mentales, que vienen de clínica, una cosa bien delirante, ¿no? Eh,
Donald Trump claramente no presenta ninguna propuesta, pero esto no es nada nuevo porque esto siempre ha sido igual, ¿no? Que él no tiene propuesta, más bien es asustar, ¿no? Es decir, que está todo muy mal y que él va a salvar al país. Y ella, básicamente con las mismas ideas y políticas de Joe Biden. Fatales, por cierto, neoliberales, imperialistas, extractivas, de la peor calaña que usted se pueda imaginar. Por ejemplo, ella menciona de que hay que ganar a China, sí o sí a toda costa, así como el objetivo de Estados Unidos, no imponerse. Tiene el apoyo de algunos republicanos, y uno dice, claro, obviamente, ¿no? Si no estamos tan lejos de ahí, tampoco. Muy defensora de las Fuerzas Armadas y de los procesos bélicos de Estados Unidos fuera del país, muy defensora, habla de las Fuerzas Armadas como casi contraponiendo a Trump diciéndole que las Fuerzas Armadas no lo respetan, ¿no? Y en una narrativa hipermachista como de a quién respetan las Fuerzas Armadas. Ella apoya absolutamente el fracking, y aquí ya derrame cerebral, ¿no? ¿Cómo estará Violeta Núñez al escuchar esto? Porque ella dice que ella va a promover el fracking en ciertos estados de Estados Unidos. Promover. Y respecto de cuestiones como de geopolítica, le preguntan específicamente por Palestina y ella viene con esta narrativa de que esto se produjo por culpa de Hamas, que los rehenes, que violaron a muchas mujeres, que Israel tiene el derecho a defenderse. Sin embargo, ahí hace una acotación en términos de que ella cree en que ha habido muchos inocentes muertos, que bueno, o sea, algo de conciencia tiene, y que ella piensa que la mejor solución es la creación de dos estados. Sin embargo, esto no obsta de que Estados Unidos y ella está de acuerdo con que Israel tiene derecho a defenderse. Y menciona defenderse contra quién, y habla de Irán y de todos los países de la región, entonces claramente ella trae esa política no muy otanista. Habla de Ucrania, donde ella, por supuesto, apoya a Zelensky, menciona que se ha juntado con Zelensky varias veces, en varias oportunidades, que la alianza otanista es la más importante del mundo, que Estados Unidos tiene que ser líder para hacer cumplir las normas internacionales, que depende de Estados Unidos asegurar que haya una estabilidad mundial. Yo insisto, esta gente tiene una autoestima pero enorme, y estuvo totalmente de acuerdo con esa política de salirse de Afganistán y dejar botado el país en manos de los talibanes y bueno, del resultado que tenemos hoy. Es decir, uno escucha a Kamala y dice, uff, horroroso, ¿no? Y por el otro lado, tenemos un Donald Trump que está de acuerdo en muchos de estos puntos, porque no hay mucha diferencia. Sin embargo, hay una diferencia ahí con respecto a Ucrania. Ella le dice que él, como que le encantan los dictadores, entonces se lleva bien con Putin y con Kim Jong-un. Y él le dice que esa guerra de Ucrania la creó ella con Biden y que es una guerra que no tiene sentido. Entonces que él, el primer acto que va a hacer si es que sale elegido presidente, va a ser terminar con la guerra de Ucrania, ¿no? Eh, es la única diferencia en términos de geopolítica que uno puede observar, donde Trump es menos otanista, por ponerlo así en esos términos, que Kamala. Sin embargo, viene con unos delirios terribles, donde habla, por ejemplo, esto de que la gente come perros y gatos, pero también cuando trata el tema del aborto, por ejemplo, que hay, una de las periodistas se lo pregunta directamente, y yo dije, uy, lo van a destruir con esto. Él dice que cada estado debe decidir, que él está de acuerdo con que la sentencia esta Roe versus Wade haya desaparecido, que cada estado verá, pero ahí empieza con una cosa de que, bueno, que lo que pasa es que las mujeres quieren abortar al mes 8 y 9 y ya nacido el bebé también quieren abortar, entonces ya. Ahí Kamala lo miraba con cara de usted, señor, está teniendo un delirio psicótico, ¿qué le pasa? O sea, eso no es normal. Y él insiste en que, claro, lo que quieren es como casi matar niños nacidos, ¿no? Entonces le va muy mal con la discusión respecto del aborto, le va muy mal en un momento donde le preguntan por su racismo respecto de Kamala. Él contesta muy mal esa parte, porque hablan de raza primero, entonces él dice que a él no le importa la raza de Kamala porque ella es negra, y lo dice así tal cual, y claramente no sabe decirlo, entonces se ve súper racista y horrible esa parte cuando lo habla, ¿no? En todas las encuestas, claramente Kamala supera a Donald Trump porque él no tiene, digamos, ciertas habilidades para defenderse respecto de algunos temas. Sin embargo, eso no implica de que no tenga apoyo Donald Trump, porque sí tiene mucho apoyo de mucha gente, ¿no? Así que un poco ese es el resumen, Ernesto,
de este asunto. Solamente cito a Mario Campa, que tuiteó algo interesante ese día, y él dice que Kamala intentó como desmarcarse de Biden, ¿no? Explícitamente, de decir, yo no soy, de hecho lo dice, yo no soy Biden. Y Trump le insiste en decir, mira, tú eres casi que la secretaria o la representante de Biden. Y ella dice, no, yo no soy, porque claro, hay una desaprobación muy grande respecto del gobierno de Biden, le ha ido muy mal, la gente no está contenta con ese gobierno. Pero sin embargo, pese al distanciamiento como discursivo, ¿verdad? Que es una buena estrategia porque efectivamente no hay que acercarse a ese gobierno porque está muy mal evaluado, ella no logra imprimir un sello propio ni articular algo que sea diferenciado, excepto en el tema de las mujeres. Lo único donde Kamala sí se diferencia de Joe Biden es cuando ella habla de niñas, de niños, habla como de migrantes, un poco más empática. Pero en términos de programa, como el programa que está ofreciendo es exactamente el mismo que el de Joe Biden y eso todo el mundo ya lo sabe. Así que con eso termino el informe especial. Gracias, gracias, Ingrid. Pues bueno, Daniela, tengo la sensación de estas horribles y terribles, que cómo estamos en el mundo, que Kamala Harris, que preferimos que sea Kamala Harris que Donald Trump. Y sí, los que tuvimos oportunidad de ver el debate y escuchar a Kamala hablar de Israel y Palestina y Medio Oriente y luego escuchar a Trump, pues es un escenario bastante complejo. Uno, en el dilema que también tienen dentro de los Estados Unidos. Y dos, en el dilema que tenemos los que vivimos fuera de los Estados Unidos. ¿Qué decir de este debate también que tuvo entre Kamala y Donald? Mira, yo creo que pues ya el resumen que hizo Ingrid ahorita es suficientemente amplio, completo como para aportar alguna cosa distinta a eso. Básicamente es eso, o sea, en el tema de imagen, de digamos de su actitud es muy distinta a la que vimos con Joe Biden, que no podía ni contestar las preguntas del debate. O sea, aquí sí se ve pues una mujer joven, bastante más hecha para adelante, bastante más agresiva, digamos, eso en términos de la imagen pública y de lo que pueden proyectar como personas o como personajes públicos, alguien que puede tomar decisiones. Eso no se veía con Biden en el debate pasado y esa es la gran diferencia. Fuera de eso, efectivamente no se ve ninguna diferencia con Joe Biden, por más que hayan querido, incluso a través de la elección del compañero de fórmula, de Tim Walz, o sea, tratar de captar este voto pues más popular, hacer como la diferencia también con la fórmula de Trump, mostrar a Trump como lo que es un tipo tonto, infantil, o sea, digamos que en imagen la diferencia sí es mucha, porque en un debate se veía a Trump. Incluso, pues, hasta podía uno pensar que con medio inteligencia, ¿no? Con respecto a Biden, porque Biden simplemente estaba perdido, o sea, perdido literalmente, no encontraba ni siquiera la posibilidad de articular algunas ideas. Pero en este, pues obviamente la relación en términos de imagen cambia. Y ella, pues sí, se ve es mujer, joven, con más capacidad, creo que para tomar decisiones ante un Trump que se muestra como es, infantil, elemental, este tema de los migrantes y lo que comen, de verdad me parecía, o sea, se muestra en su peor faceta. El problema, efectivamente, como bien dices, Ernesto, es que no hay diferencia para el resto del mundo, fuera de para los personas que viven en Estados Unidos, pues no hay, y eso también podríamos ponerlo ahí como en entre comillas, pero para el resto del mundo efectivamente no hay ninguna diferencia, salvo el tema de Ucrania, que probablemente pues sí dejaría de verse este apoyo que ha tenido de a los países más poderosos Ucrania, y entonces probablemente termine ya resolviéndose esa guerra de la peor forma para Ucrania, supongo, pero fuera, y eso obviamente modifica
el tema de la relación con el mundo, pues porque una buena parte de las situaciones que ha tenido el resto del mundo con el tema, por ejemplo, del gas, pues está cruzado por esa guerra. O sea, eso sí modificaría algunas de las cosas en términos de abastecimiento de energía, de gas, sobre todo en algunos lugares, pero digamos que fuera de eso, la política de Estados Unidos hacia el mundo sería exactamente la misma que tiene ahora con uno y con la otra. Creo que hoy estaba viendo temprano algunas notas que indicaban que unos jueces habían descalificado a dos de los candidatos independientes que hay, que es Cornel West y Claudia de la Cruz. Claudia de la Cruz, que es pues una candidata socialista, porque que no lo creamos, Arlinda siempre nos lo está recordando, ¿no? Que en Estados Unidos hay candidaturas independientes que por el sistema electoral de Estados Unidos, que además es la gran paradoja del país, que siempre nos está queriendo dar lecciones de democracia al mundo, pues tiene un sistema electoral bastante poco democrático que no permite más que está diseñado para el bipartidismo. Pero existen otras opciones. Y una de esas que ya habíamos platicado aquí alguna vez, que es Claudia de la Cruz, que es candidata socialista y que han tenido una campaña bien interesante, pues parece ser que hay un tema ahí que hay unos jueces que han descalificado por el tema pues, de los votantes. Estamos ya a poco tiempo de que inicie ya la votación. No sé cuándo empieza la votación anticipada. Y entonces creo que no había forma tampoco ya de que esa descalificación se tradujera en las boletas. No lo tengo tan claro, pero siempre es bueno recordar y creo que con eso me quedo pues, respondiendo a tu pregunta, que esa democracia que nos han vendido como el ejemplo de lo que todos los países deberíamos tener, pues es una democracia que está diseñada para ese bipartidismo, que al final termina siendo unipartidismo, porque aunque hay dos partidos, los dos están presentando el mismo plan para el resto del mundo. eh, y las opciones, todas las opciones que pueda haber de cualquier otro candidato que no sea por la vía del establishment, que sea cualquier outsider, pues es imposible de que realmente llegue. Creo que esa es para mí la principal lección, no del debate, porque, insisto, ese ya el resumen que hizo Ingrid es muy completo, pero sí del momento en el que estamos en Estados Unidos es lo que pues, nos está mostrando, ¿no? Al final es una sola propuesta y a todo el resto del planeta nos toca aguantarnos que sea esa propuesta o esa propuesta. Ya, gracias, gracias, Daniela. Ingrid, déjame seguir tantito, que tengo también curiosidad de escucharte en este ángulo que tiene que ver tú como mujer feminista y estudiosa del tema. ¿Cómo miran, cómo se observa, por ejemplo, el núcleo de feministas dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos a Kamala Harris? Pues ha tenido ya cargos donde no necesariamente ha sido un dulcecito, sino más bien ha sido bastante dura como fiscal también. Qué decir al respecto de Donald Trump? No hay mucho que aclarar ahí, ¿no? Ese hombre está verdaderamente, es lo peor de lo peor que podemos observar. Pero en el caso de Kamala, ¿cómo la observas? Mira, yo creo que Kamala representa muy bien las aspiraciones del feminismo liberal, ¿no? Es un feminismo que gira mucho en lugares como Estados Unidos, Europa, en lugares, digamos, más neoliberales, donde ese feminismo está súper despolitizado y solo busca que las mujeres rompan el techo de cristal y lleguen a lugares de poder. Y ya. Y si pueden hacer algo por las mujeres, fantástico, y si no, bueno, no importa porque son mujeres y el género manda y San se acabó. Y ese es un tipo de feminismo que es el feminismo que vemos más visiblemente en los medios, en todos lados, ¿no? Hasta en las revistas, en los periódicos, en Hollywood, en la música, en Shakira, en tantas mujeres como blancas o blanqueadas, en caso de Shakira, ¿no? O que aspiran a ser blancas,
que traen ese feminismo como de empoderamiento que le llaman. Y hablan del empoderamiento como si el objetivo del feminismo fuera igualar el poder de los hombres y comportarnos exactamente igual que ellos y llegar a los mismos centros de poder y desplazarlos. Ese es como el objetivo de ese feminismo, ¿no? O sea, no busca, digamos, desarticular el sistema, no es crítico del modelo, no es anticapitalista, no le importa el imperialismo, no le importa la gente racializada, lo que le importa es que las mujeres lleguen a esos lugares. Es un feminismo, además, de ciertas élites privilegiadas, digamos, porque para poder llegar a esos lugares de poder, tienes que venir de algún lugar de privilegio, no, no cualquier mujer llega a esos lugares, y si llegan como Kamala, bueno, van escalando y trepándose con ciertas artimañas que no necesariamente son las mejores, hasta llegar a esos centros de poder. Y se habla mucho de que se hace una imagen que me gusta harto, que hablan de que estas mujeres rompen el techo de cristal, mientras que hay otras que barren los vidrios. ¿Por qué? Porque para que estas mujeres lleguen a esos centros de poder, tienen que haber otras mujeres que les hagan la chamba, digamos, de criar, cuidar a sus hijos, limpiar el hogar, o sea, todo lo doméstico lo hace alguien más. ¿Quiénes? Mujeres pobres, mujeres racializadas, mujeres mal pagadas, ¿no? Entonces se sostienen estas mujeres que están en el poder sobre otras mujeres, ¿no? Y son igualmente opresoras de esas otras mujeres. Este es un feminismo, Ernesto, la verdad, que no nos gusta para nada, que en Latinoamérica combatimos fervientemente, porque es un feminismo que no representa, digamos, la lucha real, ¿no? En realidad, la lucha feminista que en Latinoamérica se articula y empuja, tiene que ver con un feminismo anticapitalista, ¿no? Es decir, queremos que todas las mujeres salgan de sus situaciones de opresión, pero no queremos seguir jugando el juego del poder, ni del capitalismo, ni del neoliberalismo. No es eso el objetivo. El objetivo es que ese modelo cambie, que exista justicia social, donde sí importa el cruce raza, clase y género. No es que todas las mujeres somos iguales, porque no somos iguales. Hay mujeres que vienen de situaciones de privilegio y otras que no, y esa diferencia tiene que marcarse, porque no puede ser que digamos todas somos exactamente lo mismo. Entonces, este feminismo de Kamala, la verdad que no representa, porque es un feminismo imperialista, capitalista, opresor, asesino, ¿no? Que se asienta sobre cadáveres de personas. Es decir, es una cuestión realmente, como yo diría, más de mujerismo que de feminismo propiamente tal. Entonces, sí, ella no es necesariamente una representante, digamos, para las mujeres de Latinoamérica en ningún caso, es más de Hollywood o de esos centros de poder como anglosajones, ¿no? Ya, gracias, gracias, Ingrid. Es que ahorita que te estoy escuchando, tú que conoces y trabajas el tema y de pronto, pues leer aquí a alguien, a un muchacho de la audiencia, decir de Miguel Ángel Cortés que dice, el género no existe. Yo que- Bueno, Ingrid hasta se quitó de plano de la pantalla, pero bueno, hay comentarios y ángulos de todo tipo. Daniela Pastrana, déjame también seguir con el tema, pero ahora te lo preguntaría también en materia de migración, pensando de los migrantes, pensando en cómo ha funcionado el gobierno de Joe Biden, qué esperar del gobierno de Kamala Harris, si en el caso de que ella ganara. Eh, co- yo creo que en el caso de Donald Trump va a ser mucho peor si él queda y menos peor con Kamala Harris. ¿Eso es consuelo? No, no es consuelo. Es, creo que, colocar las realidades que uno puede percibir. ¿Sientes que en el caso de que Kamala llegara a la Casa Blanca, cambiaría algo para bien o para mal la política migratoria de Estados Unidos o sería más de lo mismo? Sí, no, en esto yo no creo que cambie nada. De hecho, pues está más que documentado, ¿no? El presidente que más deportaciones ha tenido en la historia de Estados Unidos, pues es Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz. O sea, y es el presidente que más personas ha deportado durante su administración, tiene el récord, es histórico. Y en general, cuando los expertos nos dicen es que
Con los demócratas nos va bastante más mal, aunque parezca increíble. Los republicanos, y sobre todo Donald Trump, en lo que, digamos, en lo que se endurece es en el discurso y en lo simbólico, porque tiene un discurso sumamente agresivo y sumamente violento. Entonces, digamos, en términos simbólicos, lo que hace Trump es desatar a los demonios y a los demonios que tiene la gente y a la xenofobia y a los miedos, y eso lo alienta discursivamente. Donald Trump. Pero en lo que son las políticas públicas relacionadas con la migración, no nos va nada bien tampoco con los gobiernos demócratas, nos va bastante mal y además hay que recordar cómo ha funcionado y cómo es esta política de migración de Estados Unidos. No es que no acepten, no es que pongan 6 muros, esos claro que están y también tienen su peso simbólico y existen desde hace mucho tiempo, pero lo que tienen más bien es como un filtro, como una coladera. Dejan pasar a la gente que necesitan para que funcione su economía. O sea, sí dejan pasar porque pues dejan pasar todos los años y saben cuántos y saben qué hay y tienen y saben qué perfiles de personas también. Y cuando ya los ocuparon, que para ir a la guerra de Irak, que para ir a la guerra de no sé qué, que ya terminaron su ciclo productivo y nunca les dieron la posibilidad de la residencia, pues entonces los desechan, ¿no? Y entonces tenemos historias absolutamente perversas y espantosas de personas que vivieron 30 años en Estados Unidos, que tuvieron hijos, tuvieron nietos y de pronto los tienen que dejar porque no les permiten regresar ni reencontrarse porque los deportaron por una falta de tránsito menor, ¿no? O personas, pues los veteranos de guerra que estaban como con esta batalla en la frontera del norte de México, tratando de que se les reconozca, porque fueron a guerras, a muchas guerras, a pelear por ellos, no los reconocieron y luego por algún tema, porque quedaron mal, porque tenían problemas de adicción, de drogas, de alcoholismo, ¡pum!, los deportan de nuevo. Y tiene esa política Estados Unidos de separación de familias que es muy terrible, no nada más en el caso de las personas que ya fueron productivas, que ya les sirvieron, sino también, por ejemplo, de las personas que nacen en Estados Unidos y que son reconocidas como ciudadanos estadounidenses y a los papás y a las familias pues igual las echan y se hacen estas separaciones. Es una política realmente muy, muy, muy perversa y muy terrible la que tiene Estados Unidos. No es nueva, no es de una administración, es una política que tiene mucho tiempo en Estados Unidos y que es aplicada en distintas medidas por todos los presidentes demócratas, republicanos, Kamalas, Trumps y los que quieran. Lo que hacen es utilizar este filtro, ¿no? Dejar entrar a la gente que les va a ayudar porque necesitan, hay que reconocer y hay que recordar que por lo menos unos 30 estados de la Unión Americana, Estados Unidos dependen en buena medida económicamente de sus trabajadores migrantes, o sea, y de los trabajadores, sobre todo latinos. Entonces, pues sí, mientras son útiles y funcionales y productivos a su economía y a su modelo económico, ahí estarán no con las condiciones plenas como ciudadanos, no reconocidos, la mayoría no reconocidos, porque esa es la ficha de cambio para que en cualquier momento, cuando ya no son útiles y necesitan como renovar a esa población, pues entonces las echan con cualquier pretexto. Y entonces ahí van de vuelta a sus países. Entonces no creo que vaya a cambiar. Por un lado, no va a cambiar eso, y luego tampoco cambian las condiciones de salida de los países, que aquí hay que entenderlo. La gente no es que va buscando el sueño americano, pero no nada más porque sea el sueño, sino porque las condiciones de vida en muchos de los países de nuestra región no son las más óptimas y la gente decide moverse, pues porque se está en algunos lados literalmente muriendo de hambre, en otros lados, pues como Haití, que está una crisis de gobernabilidad, de violencia, de falta de institucionalidad, no es vivible y no es habitable en estos momentos. Entonces, pues la gente va buscando mejores opciones de vida y eso pues no está resuelto porque mientras, de nuevo, estos países
imperialistas quieran y sigan con sus políticas neocoloniales y extractivas sobre toda nuestra región, pues sigue haciendo lugares invivibles, ¿no? Sigue generando regiones invivibles de donde surgen estas grandes, de pronto, momentos o procesos migratorios que tienen que ver con eso. Entonces, no va a cambiar. Nosotros vamos, las tendencias que hay en el mundo siguen, no solo en esta región, en todo el mundo, sigue siendo el mayor movimiento de personas de nuestra historia, y tiene que ver también incluso ahora con el tema de los desplazamientos climáticos. Y pues México va a seguir siendo el vecino, la puerta de entrada a Estados Unidos. Entonces vamos a tener que ajustar nosotros también nuestra política migratoria. Eso creo que va a ser una tarea central, redefinir qué papel queremos que tenga México en este gobierno. Ya, gracias, Daniela. Ingrid, pasando al tema ya del, pues, todo este espectáculo que hemos tenido en México en las últimas semanas, pero este fin de semana fue memorable, incluyendo lo que ha estado pasando estos últimos días, lunes, martes y miércoles. Ingrid, pasó la reforma al Poder Judicial y en un asunto también super fast track, te pasó ayer, antier en la noche, y ya ayer ya estaban empezando a votar los congresos. Tenemos esta imagen del mapa estados, mi querido Asael. Pues hoy nosotros incluso hicimos el cartel que ya 17 estados de la República Mexicana ya votaron también y ya aprobaron la ley. Pues mientras estábamos haciendo el cartel, pues ya se sumó el estado 18, ahí está, que es Zacatecas. Son los congresos estatales que aprobaron ya la reforma al Poder Judicial. Es decir, ya finalmente se hace ley, se estará publicando hoy mismo en la tarde o mañana en la mañana en el diario oficial de la Federación. Pero vaya espectáculo que nos dio la clase política en nuestro país. ¿Qué decía al respecto, eh, Ingrid, luces y sombras que pudiste ver por ahí? Como decía un tuit, aburridos no estamos. No. Eso es un hecho. Porque esto fue la verdad el reality show que experimentamos estos días en la sala del Senado. Estuvo intenso adentro y afuera. De hecho, nosotros nos encontramos ahí con Dani el domingo, que andábamos de mitoteros viendo qué estaba pasando con la marcha del Poder Judicial. Y claro, vimos ahí Reporteando, Ingrid, ¿cómo que de mitoteros? yo de Reporteando. mitotera, tú reporteando, tú estabas haciendo tu chamba, yo, honestamente, yo de mitotera. Sí, estábamos Dani de estaba mitoteros, trabajando. además oyendo un playlist buenísimo, ¿no? Además, no, pero Dani estaba así formalmente reporteando como la gente decente. En cambio, nosotros con Ali andábamos así como, a ver qué onda con esta gente de mitoteros totales. Y lo mejor era un playlist de música que tenían ahí, donde tenían unas canciones del Poder Judicial, pero en todos los ritmos posibles, en hip hop, ¿te acuerdas, Dani? En banda, vals, coro, rap y reggaetón y todos los ritmos, pero en unas letras así como de que hay que defender al Poder Judicial y no vaya a ser que nos dejen sin justicia. Lo más gracioso que hay, y nosotros decíamos, bueno, ¿cuánta lana tiene esta gente que paga a tantos artistas para hacer tantas canciones, ¿no? Y todos con sus uniformes, playeras blancas, ¿no? Que decían así Poder Judicial, o sea, todo muy organizado, muy financiado, sus camiones ahí esperándolos en la salida, es decir, se notaba ahí que había una organización y que no era algo espontáneo en ningún caso, ¿no? Y estos mismos son los que después hacen esta famosa asalto al Capitolio versión México, ¿no? Decía Dani, la toma a la Bastilla, ¿no? Aquí en nuestro país, irrumpen en la sala del Senado, entran, alguien los deja entrar, porque todos sabemos que no es llegar y entrar ahí, alguien te tiene que haber abierto esa puerta, y por lo tanto, claro, hacen que se suspenda la sesión del Senado y haya cambio de sede, se termine discutiendo esto en la otra sala, la antigua, ¿no? Y además llegan allá. Y afuera, mientras esto se terminaba de discutir, había una batalla campal entre quienes apoyaban a la reforma y quienes no, y entre medio la policía, y con gases de extintores tratando de calmar a estas personas.
Me recordaba eso como de emos contra punks, porque eran como dos bandas así como tratando de matarse. Pero todo un show ahí orquestado absolutamente por el Poder Judicial, porque son funcionarios y finalmente por Norma Piña. Y yo creo que, bueno, como primer tema habría que considerar esa figura de Norma Piña. Yo le pondría un juicio político porque ya el nivel de injerencia y el nivel de desacato a todo ha superado los límites de lo posible, ¿no? Ella en su función que tiene. Además, esto de que el Poder Judicial irrumpa en las labores del Poder Legislativo es una cuestión súper grave, porque es un poder inmiscuyéndose en otro poder, o sea, está todo mal ahí, ¿no? Eso como respecto de este tema de las irrupciones, del caos que había afuera. Y yo quiero destacar el gran rol del senador Fernández Noroña, porque yo diría que Fernández Noroña tiene su versión diputado y su versión senador. Yo no le conocía esta versión, ¿no? Porque todos decíamos, uy, va, en el Senado se va a comportar como se comporta en la Cámara de Diputados y va a ser un desastre. Y no, muy comedido, muy paciente, aguantando cada tontería de la oposición y nunca perdió la calma y lo manejó espléndidamente. O sea, yo creo que el rol de Fernández Noroña es totalmente destacable, lo hizo fantástico. Era muy difícil en algún momento controlar este asunto, sobre todo cuando ya la oposición se sube, digamos, al templete y empiezan a interrumpir la sesión, y él todo el tiempo, con una paciencia que uno dice, este Noroña yo no lo conozco para nada, muy tranquilo, muy, ¿no? Ecuánime, usted hable usted y después usted. Y además él logró, de alguna manera, dar la sensación de que esto estaba suficientemente discutido, que era una tarea difícil, ¿no? Porque esto es un fast track, todos sabemos. Tenía que salir rápido, tenía que votarse, y mientras todo esto se votaba, afuera había el desastre. Entonces, ¿cómo él logró, de alguna manera, de que se discutiera lo suficiente para que ambas partes estuvieran conformes en términos de que no fue fast track, pero entre comillas? O sea, la impresión final es que sí se discutió bastante. Y eso es el logro de él. Creo que hay gran rol. Y por el lado de la oposición, triste espectáculo, porque además el nivel de la oposición, ¿no? No solamente todos estos exabruptos, digamos, súper infantiles, diría yo, para el contexto en el que estamos, sino que tampoco hubo discusión de ninguna índole. O sea, la oposición no discute, no propone, no contraoferta nada, no da argumentos, sino que simplemente vienen con dos, tres consignas muy básicas, que podrían ser consignas como de Trump, ¿no? Berrinche, un berrinche así como de no, y no queremos, y no sé qué. Y además eligen a personas como Lili Telles para hablar casi que al final, ¿no? O sea, en el momento más importante, y dicen, no, que hable Lili Telles, y uno dice, uy, ya. O sea, este es tu representante ideológico, o sea, una persona que no sabe decir nada más que puras ofensas, ofendió a Fernández Noroña, que está ahí, ¿no? Y que además está en un rol que ella tendría que haber guardado la forma. Y además, puras tonteras, o sea, no dijo nada en ningún momento propositivo, ni útil, ni una contra, nada. O sea, la verdad, ni contraargumento, nada. Entonces, yo siento que la oposición, en una cuestión como de decadencia moral, donde no están siendo capaces ni de articularse, ni siquiera de articular discursos, nada, y eso creo que fue muy notorio. Y qué bueno, porque en el fondo esto es muy público y uno se puede dar cuenta del nivel de la oposición, ¿no? Que ahí sí que les está faltando muchísimo. Y los, claro, oscuros, digamos, los oscuros que uno pudiera decir, bueno, Yunes y el fin justifica los medios, ¿no? Porque claramente para que esto saliera hubo que hacer algún tipo de acciones que no son las mejores o las que todos quisiéramos, pero entiendo yo que ahí se puso en una balanza que salga la reforma como sea, aunque haya que negociar con los impresentables más impresentables. Y claro, ahí cuando entra Yunes y es aplaudido de pie y uno dice, ay, Dios mío, porque está bien que hayan negociado con él, pero no había para qué hacer el show, ¿no? Y menos a alguien como él, que es una persona que trae, uy, un backup ahí bien oscuro. Creo que eso estuvo totalmente de más, esa parte de ensalzamiento a Yunes. Creo que había que acordar esto, había que llegar a un acuerdo porque efectivamente se necesitaban los votos, pero también, ¿no? O sea, hay un límite y no es necesario hacer tanto aspaviento ahí de un acuerdo tan,
como por debajo, ¿no? En el caso del señor de MC que no llegó, a que es un decir estoy a misterio, favor o vaya a en saber uno contra, qué fue lo que sin pasó, siquiera pero lo que sí analizar un sabemos es que dictamen. la Guardia Eso no es Nacional los, lo sacó como a las 4 de la mañana al papá de él y lo metieron ahí a un tribunal. Algún tema deben tener pendiente, yo imagino, y se tuvo que quedar todo el día y no llegó al Senado. Pero yo vi un tuit, no sé si será real, pero como que había agarrado un avión y se había ido al Senado esta persona, este senador después de que lo liberaran al papá. Ahí también hay algo oscuro que no sabemos bien qué es lo que pasó, porque en estricto rigor tendría que haber llegado esa persona y eso permitió también que dieran los números, ¿no? O sea, esas dos cosas como que uno puede decir, bueno, aquí se echó a mano de lo que se tenía que echar mano. ¿Qué es lo que viene? La aprobación de los congresos estatales ya está, como bien mostraban ahí en el recuadro, son 18, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Ya están, votaron fast track. Ahora, ¿por qué votaron fast track? Porque en estos congresos locales no se discute el fondo del asunto, sino que simplemente se vota que sí o que no a la minuta que se les envía. Entonces, por eso es rápido. No es que haya habido una discusión, no, no hay discusión. Es solo una votación de sí o no, refrendamos o no refrendamos. Se prevé más o menos que van a ser entre 24 o 27 los congresos locales que respalden la iniciativa, y este es el último requisito. Ya pasado este requisito, está lista en el fondo la reforma para ser publicada por el gobierno federal, pero falta todavía un trámite que de acuerdo al artículo 135 implica que el Congreso de la Unión tiene que hacer como una especie de cómputo de votos que se llama declaratoria de constitucionalidad, es decir, tienen que tener una sesión ordinaria y ver que efectivamente estén los votos, y viene la promulgación, que es la publicación, digamos, en el diario ahí de la federación. Y con eso ya queda la reforma lista para aplicarse, para elegir a los jueces y sacar a Norma Piña. Sí, pues bueno, son muchos ahí criterios y dilemas de lo que se presentó pues en este debate que hubo, en estos pleitos, gritos y sombrerazos, garrotazos y demás. Esta parte, incluso Daniela le preguntaba también, estábamos en la mesa con Manuel Hernández Borboya, con Temoris Greco y en otros espacios y momentos, pues esta parte que precisamente acaba de comentar Ingrid, de si el fin justifica los medios, eh, ahora sí que como preguntó Jessica Cermeño al presidente López Obrador a propósito de el papel de Adán Augusto con este personaje, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo. Pues si habló, negoció, cómo estuvo por ahí. Esto otro que dice Ingrid, de este otro senador Barrera, que, pues claro, pues, a las 4 de la mañana llegan unos policías o quién sabe qué eran, sin identificarse, se llevan arrestado al papá del senador y bueno, pues el senador dice que tiene que estar con el papá todo el día y hasta la noche salieron. Pues una historia así de Edgar Allan Poe, o de la Warner Bros., según uno quiera verlo o mirarlo. Y decía precisamente Jessica Cermeño, pues ahora sí que la haya sido como haya sido, pero pasó la reforma. ¿Cuál es tu balance? También el fin justifica los medios. Sí, no, ninguna de las anteriores. ¿Qué decía al respecto? He visto, sí, he visto muchas críticas hacia el tema de Yunes, que por supuesto es un personaje impresentable, inmoral, innecesario para nuestra vida política, sobre todo el papá, ¿no? Yo también creo que aunque sean familias de caciquiles, pues cada uno debe responder por sus actos. Entonces, los del hijo al hijo, los del sobrino al sobrino y los del papá al papá, en todas las familias y en todos los casos, pero por supuesto que pues es una familia caciquil y es un personaje, el papá, innombrable. Eh, Ahora, lo que a mí me sorprende, Ernesto, es que haya tanta gente, por lo menos lo que yo vi en redes, como tan escandalizada, cuando pues lo que vimos en las campañas, pues tenemos al
¿A quién te gusta? Electo Eduardo Ramírez y su contingente también en el Senado, ¿no? Sácil de León. Tenemos bueno, a todos los personajes de Marcus, los que hemos hablado. No voy a hacer aquí la enorme lista de los Erubieles, de todos los Arcus, personajes, el propio García Harfuch. O sea, tenemos una enorme lista de personajes que podrían haber sido impugnados por distintos motivos que nos parecían imprescindibles, y que pues están en cargos importantes dentro de Morena, ya sea de gabinetes, ya sea de gubernaturas, ya sea de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, uno más, uno menos en esa alianza, me parece que a estas alturas ya no es precisamente lo que tendría que llamarnos la atención. Sí llama la atención el tema de los aplausos. O sea, yo creo que eso es absolutamente innecesario. Aplaudir a estos personajes, dices, bueno, uno entiende que las decisiones pragmáticas que se tienen que tomar en algunos momentos, y creo que ahí es importante que hagan una reflexión todos los legisladores de Morena y todos los que están y van a asumir cargos de dirección, una mayoría tan grande y un poder tan grande como el que tiene la coalición gobernante, requiere mucha responsabilidad porque es mucho poder. O sea, y lo estamos viendo, la forma en la que se aprobó en la Cámara, la forma en la que se aprobó en el Senado, que pues sí, todos podemos admirar la habilidad que tuvo Fernández Noroña, pero al final de cuentas eso fue posible porque tenían esa posibilidad de hacer mayoría y además de garantizarle en estos acuerdos políticos, pues cualquier cantidad de cosas, ¿no? Lo decíamos el domingo que estaba ahí, que estábamos reporteando, un poco de mitoteras también, pero reporteando, platicábamos, decíamos, ni siquiera es que tengan que ofrecerse dinero, esto, lo que se entendería comúnmente como una tranza, ¿no? O sea, te ofrecen un salvoconducto y es una negociación política. Pero esas negociaciones políticas las puedes hacer porque tienes esa posibilidad. Y luego la forma en la que se aprueba ahorita, en 30 horas ya van 18 congresos, en unos con gritos y sombrerazos como Tamaulipas, en otros como Oaxaca, que fue increíble por unanimidad, quiere decir que diputados del PRI y del PAN también votaron en favor de de la reforma, ¿no? Pero en 30 horas pudieron tener 18 congresos y probablemente en cuanto termine este día ya tengan más de 24, ¿no? Eso, eso implica mucha responsabilidad, porque si van a estar reaccionando para todas las cosas, esta aplanadora gobernante, cómo reaccionaron en la euforia abrazando a Yunes, pues entonces van a tener problemas. Y lo peor de todo es que lo que sube muy rápido también puede caer estrepitosamente. O sea, tienen que recordar que el mandato no es para que hagan expresiones excesivas de ese gran poder que tienen y vayan aplastando a cualquier persona y a cualquier situación y se crean que ese poder es infinito. ¿No? Ese poder no es infinito. Ese poder primero tendrá que pasar por los problemas internos y las tensiones internas que va a generar tener todo ese poder, porque internamente ahí sí la principal oposición va a estar dentro, no fuera. La oposición de fuera es una verdadera vergüenza, por decirlo de algún modo, es muy patética, no logran articular ni siquiera discursos coherentes, ver a Ricardo Anaya hablarnos de la responsabilidad, ahí, no, bueno, la oposición no existe, o sea, cada día está haciendo todo lo imposible para seguir desapareciendo y para seguir extinguiéndose. Pero las corrientes internas, los grupos internos, pues ahí va a estar todos los caballos de Troya, ahí va a estar parte del gran problema que van a tener. Pero no solo es eso, no solo es lo que se puedan estar comiendo unos a otros una vez que ya estén instalados en este poder, es que también la gente está más vigilante. Y no va a ser como, no les va a dar, nadie les va a dar carta abierta al infinito a ninguno. Entonces, bien harían ahorita en empezar a pensar que más allá de la euforia de tener
todo el poder, pues van a tener una vigilancia permanente. Y entonces más les conviene también a todos y a cada uno, si quieren tener, digamos, un espacio de mediano tiempo en una carrera política, pues empezar también a medir que ahorita va a haber una enorme fiscalización de lo que hagan, no de la oposición, insisto, sino de la propia ciudadanía que decidió y ha visto que que quiere participar en la elección de jueces, que quiere participar en la definición de sus candidatos, que quiere participar en las decisiones de gobierno, porque pues finalmente este empoderamiento del que todo el mundo habla, pues es para todo, la conciencia es para todo, la conciencia no nada más es para unas cositas y luego ya para otras no. Entonces, pues eso es lo que creo que ahorita, pues está muy interesante para hacer crónicas, está muy interesante para, no sé, lo supongo que los sociólogos deben estar felices tratando de entender, los antropólogos, por supuesto los periodistas que estamos queriendo ver este proceso interesantísimo que está viviendo México, que se está viendo como luz, ¿no? A mí que me interesa tanto siempre la parte internacional y que hablo con muchos amigos que están fuera de México, México está viéndose con lupa desde fuera como ejemplo de muchas cosas buenas y creo que eso pues es algo que debe hacernos sentir bien, pero que también nos debe hacer sentir corresponsables del relato que se está contando de México, ¿no? Y entender que eso, un gran poder siempre implica una gran responsabilidad. Gracias, gracias, Daniela. Pues Ingrid y Daniela, para cerrar, un minuto cada una, por favor, una reflexión final de los temas que hemos ido abordando y le aviso que vamos a enlazarnos hasta Caracas, Venezuela, con Fernando Buenabad, que está ahí, estuvo en el Congreso Mundial contra el Fascismo, así que pues mucho, mucho que informar sobre ese respecto y también estaremos después de la entrevista con Fernando Buenabad, con el, bueno, consejero ahora de Morena, exdiputado, abogado Hamlet García Almaguer, porque ha habido pues ya muchos, hay demandas, hay amparos, se está tratando de anular pues todo esto que le ha pasado a la oposición y que ha pasado en México con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tanto en términos reales se puede hacer o no en términos legales? Pues ya hemos visto cómo se ha conducido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se va a intentar detener, parar eh, esto que pues ya es una realidad. ¿Qué tanto se puede en términos legales? Esos también estaremos abordando con Hamlet García Almaguer. Ingrid, en este escenario que tenemos en el país, ¿cómo cerrarías en una reflexión final? Mira, yo como chilena, que vivimos un proceso constituyente fallido, nos fue muy mal, un proceso constituyente que venía del mandato popular y que por demorarnos demasiado y darle demasiadas oportunidades, digamos, a la derecha de contrarrestarlo, perdimos y nos quedamos sin nada. Yo sí estoy por la idea de que esto tenía que salir como tenía que salir. Fuera como fuera, hubiera que hacer los acuerdos que hubiera que hacer, porque es ahora o nunca. Hay momentos muy como coyunturas que se dan de vez en cuando, muy de vez en cuando, casi nunca, tendiente a cero, en los países para hacer cambios estructurales. Son muy poquitas las oportunidades que existen para hacer eso. Y si se te va el tiempo o tú le das demasiado espacio a las élites económicas y políticas, lo vas a perder, porque esto, por supuesto, que atenta contra esas élites, ¿no? La reforma del Poder Judicial simplemente es abrir un candado, una llave, nada más, no busca ninguna otra cosa. Porque después de esta reforma vienen todas las otras reformas, pero no podemos tener un Poder Judicial que se oponga a las otras reformas, ¿no? Que sí son estructurales. Y por lo tanto, es ahora o nunca para hacer esas reformas constitucionales, para ponerle cortapisos y atajos a este capitalismo voraz, horrible, proteger el medio ambiente y todo lo que eso implica, pero es la coyuntura que existe. Y por lo tanto, yo sí creo en el pragmatismo puntual en términos de que era una oportunidad y no podíamos dejarla pasar. Y lo digo como chilena que perdimos todo, porque al final el hecho de que tú lo dejes pasar y que no te resulte, eso implica a la larga en el daño a un montón de gente, el medio ambiente, los territorios, o sea,
todo el daño o lo negativo que tiene de no cambiar esta estructura es mucho peor que negociar con dos, tres y hacer un par de triquiñuelas que pueden verse muy mal estéticamente, pero que son necesarias en su momento. Entonces, al menos yo desde mi postura, creo que se hizo bien, creo que estuvo muy bien sacar esta reforma en tiempo rápido, en fast track, ya se les pasó por encima. Yo espero que no tengan ninguna opción de dejarla sin efecto. Ahí habrá que ver, escuchar a Hamlet para ver si nos puede explicar un poco, digamos, qué opciones tienen. Pero a mí me parece estupendo que logremos hacer un cambio estructural que además es inédito. No existe ningún otro país, con excepción de Bolivia, que tenga esto de eliminar los poderes judiciales como estaban pensados, que eran bastiones políticos de designación partidista, y que estamos padeciendo en muchos países con los lofer y tantas otras cosas. Y México, yo siento que con esto sí se va a convertir en una especie de faro a observar. Y por eso hay tantos intereses internacionales en contra de esta reforma, porque ustedes saben que los procesos son en cadena, ha pasado con todas las independencias, con todos los procesos de revolución, donde si uno empieza, empiezan los otros. Entonces, por supuesto que nadie quiere que eso ocurra en Latinoamérica, así que yo al menos estoy feliz y disfrutando lo votado, como dice. Ya, gracias Ingrid. ¿Con qué cierras, Daniela? Pues yo creo que hay que estar pendientes de los huecos que nos advirtieron varios de los abogados, no los de derecha, no esta derecha encabezada por Norma Piña, que además es una cosa tan increíble como lo que vimos en las últimas semanas, la gente que está defendiendo el Estado de Derecho, tomando por asalto el, el Senado. Es así como que dices, bueno, no me imagino a los secretarios de acuerdo y a los asistentes de los diputados o a los propios diputados tomando la cámara, la sesión de la corte porque, porque no les gusta su decisión. O sea, es una cosa alucinante la que vimos, pero no quiero hablar de esa derecha. Tan recalcitrante y tan perdida en lo que está discutiendo, sino de las alertas que nos pusieron abogados progresistas, abogados democráticos, los propios maxi abogados aquí, Carla Scoffi, en torno a no solo la operación de como del poco tiempo que va a tener. Ahora los diputados tienen mucha chamba porque tienen que sacar en muy poquito tiempo las reglas necesarias para que esto pueda ocurrir en 2025, esta votación, este relevo. Viene mucha chamba para los diputados, ¿no? Hay todavía muchas cosas que se tienen que hacer. No va a ser fácil y mucho menos a la primera. Pero a mí la figura, lo que más me alerta, o lo que más bien la figura que más me preocupa que se dejó constitucionalmente es el tema de esto de los jueces sin rostro, que ya hemos visto en las experiencias de Perú, Colombia y ahora también El Salvador, no han ayudado a resolver el riesgo que tienen los juzgadores, y lo que sí han generado es la posibilidad de muchas violaciones a derechos humanos en estos países, ¿no? Entonces, eso ni siquiera lo discutieron. Ahora sí que ni los de Morena, ni los de la oposición, ni nadie lo mencionó. Yo en todos lados estaba esperando que de eso se hablara. No se habló, y creo que esas alertas son válidas. Todas las alertas que estuvieron poniendo distintos abogados progresistas son muy válidas. Hay que revisarlas, hay que estar pendientes de cómo se procesa esto en las leyes secundarias, ¿no? Y también, por supuesto, no dejar de lado las otras leyes que están, o sea, porque esta es la llave o el paquete de 20 que iba por ahí, que nos pusieron en febrero, y que ya Claudia Sheinbaum dijo cuáles van a ser sus prioridades, pero yo creo que hay dos que son fundamentales que hay que seguir impulsando: la de los pueblos, que reconoce a los pueblos como sujetos de derecho y que es fundamental para que también el país pueda ir transitando junto con esta reforma a un Estado, digamos, más plurinacional; y la del medio ambiente, que prohíbe la minería a cielo abierto, y que esa va a ser un gran pleito. Estamos hablando de que es uno de los intereses principales de los hombres, 4 hombres más ricos de México, y además de los dos vecinos que tenemos en el Tratado de América del Norte. Nada más son esos los que tienen en su poder las minas, entonces no va a estar fácil, y creo que eso
tenemos que insistir en que vaya por delante y que no se nos olvide y que no se quede ahí guardado los próximos 5 años, ¿no? Esas dos leyes y que son reformas constitucionales requieren toda nuestra atención. Ya, pues Daniela Pastrana y mi querida Ingrid, muchísimas gracias a las dos. Pues sí, un gran desafío que se tiene ahorita y que hay que ver precisamente los dos términos que se están usando, mi querida abogada Ingrid, dicen los panistas, va a ser amparos e impugnaciones. Eso es lo que van a proceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Procede eso? ¿No procede? Esto que señalas, Daniela, de las leyes secundarias, esto de los jueces sin rostro, y en fin, ahí hay varias cosas que se tienen que corregir. Ojalá se pueda. Pues ya estaremos dándole seguimiento. Ingrid, Daniela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos al mitote. Sí. Ahí Bueno, estaremos. ahora Sí, vamos a estar el fin de gracias. semana en otro mitote, entonces ahí les mandamos muchos abrazos. Ok, gracias Daniela, gracias Ingrid. Pues sí, hay muchos temas que estaremos abordando y de hecho le comentamos desde acá, se escucha también, siguen las protestas afuera del Senado de la República. Pensamos que pues hoy posiblemente terminarán pues esas protestas. Ya veremos qué sucede. Viene la ceremonia del grito de la independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya convocó, y así que pues ya estaremos viendo eso.